laboratorio CECIR, que es un laboratorio que pertenece a los servicios de investigación de la Universidad Autónoma, hemos realizado en los últimos años algunas intervenciones periciales en coordinación con la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente, Urbanismo y la que lleva los asuntos de patrimonio. Por tanto, esa es la experiencia que tenemos y en ese campo pues hemos colaborado en diferentes casos, tratando siempre de acercar las posibilidades que tienen los análisis científicos en los delitos de patrimonio, concretamente en los delitos de patrimonio arqueológico, que es el campo al que yo me dedico y al que se dedica también el laboratorio y el propio departamento. Yo me he tomado un poco la decisión de denominarlo, como ven ahí en la primera pantalla, la arqueometría forense. En este campo yo creo que vamos un poco del camino que ya está hecho en otras áreas de los delitos o de la resolución de delitos a través del campo de la geociencia forense o de la ciencia forense. En concreto, como nosotros en el patrimonio arqueológico estamos implicados fundamentalmente con contenedores geológicos, pues sería esa aplicación de la geociencia forense, pero en un campo un poco más determinado, como son los delitos patrimoniales sobre bienes, sobre yacimientos o sobre otros elementos que tienen que ver con el patrimonio arqueológico. Como la explicación y la presentación es breve, les pongo aquí de manera concreta cuál es la casuística de los delitos de patrimonio donde hemos podido intervenir y sobre los que yo pienso que los análisis científicos pueden hacer un trabajo de interés en la resolución de estos casos, ¿no? El primero y más importante, porque es un ámbito en el que se producen de manera continuada muchos delitos en el patrimonio, es en el robo, expolio o daños en yacimientos arqueológicos. El tercer caso tiene que ver también con el comercio ilegal o la exportación ilegal o incluso el blanqueo de piezas. Me refiero a piezas que han sido introducidas en el mercado con certificaciones que no pueden, que a veces no son las correctas. Y el tercer caso es en la venta y falsificación de piezas que se tratan de pasar por auténticas, pero que realmente son falsas. Estas ventas se pueden producir pues, entre particulares o a veces también piezas que llegan a las instituciones y no está clara su procedencia y si son realmente piezas originales. Hay otra casuística añadida en la que también hemos intervenido, pero que excede un poco el campo de los análisis, que son los atentados y la destrucción de obras arqueológicas, la destrucción por falta de mantenimiento o desidia en la protección o la destrucción por desarrollo urbano. A veces son ámbitos un poco conectados y que también desde la propia Fiscalía se acometen cierto tipo de delitos. Pero nuestro principal cometido ha sido siempre trabajar en esos tres tipos de casos que les pongo ahí. Bueno, en realidad, ¿cómo puede ayudar la ciencia arqueométrica en la resolución de los delitos patrimoniales? Este campo todavía tiene que desarrollarse más, pero yo creo que hay un principio fundamental. Se trata de analizar para ordenar los elementos que están muchas veces expoliados, desconexos, y conectarlos de nuevo, conectar de nuevo lo destruido con el hecho de la destrucción y hacerlo a través de una investigación de los elementos materiales y de los rastros que quedan en el lugar. Por eso les decía antes que en este campo no somos ninguna novedad, ni mucho menos, sino que seguimos un poco la línea que viene marcada por la ciencia forense, que interviene desde hace mucho tiempo en la resolución de muchos delitos a través de las policías científicas o determinados ámbitos o lugares o laboratorios de análisis. La arqueometría forense, ya les digo que esta es una denominación que yo creo que puede ser ajustada a lo que se pretende en este campo. De lo que va a tratar y el cometido que va a tener fundamentalmente es de hacer un diagnóstico analítico de los materiales o de los elementos que hay en el escenario, por ejemplo, del contexto arqueológico, para evaluar
y con objetivo final de poder resolver ese delito. Los ámbitos de actuación van a ser, pues, analizar y diagnosticar los objetos que nos llegan, que han sido los que han intervenido o los que son elementos que proceden del delito patrimonial. También caracterizar depósitos de suelos o contaminantes o alteraciones fruto de enterramiento en el contenedor geológico. La evaluación de daños causados en los objetos por el expolio. Cuando se han sustraído al expoliarse, pues pueden haber sucedido daños que evidentemente están tipificados dentro de los delitos, tanto en los materiales como en las estructuras arqueológicas que han sido dañadas con el objetivo de extraer esos materiales de manera fraudulenta. O evaluar los daños generados por restauraciones irregulares o lesivas, que en muchos casos son las restauraciones que se hacen por los propios delincuentes en delitos patrimoniales, especialmente furtivos, con el objetivo de adecuar las piezas para encontrar una mejor venta en el comercio. Y a veces son daños muy relevantes que han infligido una pérdida de contenido patrimonial a los objetos. Antes les decía que este es un camino trazado por las geociencias forenses, no es por tanto ninguna novedad que se implante desde la arqueología o desde los análisis arqueológicos, y que supongo, y desde mi punto de vista, hay que avanzar en la aplicación de las técnicas para resolver esos delitos en el camino que ya está puesto por la geociencia forense. En el campus de la UAM, los centros de análisis con los que contamos donde se pueden realizar análisis sobre los materiales o los objetos de estos delitos de patrimonio arqueológico, serían en primer lugar, y ahí tienen una fotografía, el acelerador de partículas que está en el centro de microanálisis de materiales de la UAM, con técnicas de iones, que es una tecnología muy sofisticada, también costosa, pero de una buena resolución analítica. Es decir, que es el laboratorio al que yo dirijo, con técnicas de fluorescencia, de espectrometría láser o de microraman, o el SIRI, que es un laboratorio muy grande, radicado en la Facultad de Ciencias, que tiene otras técnicas muy valiosas en microscopía, fluorescencia, cromatografía, etc. Ahí les ponía un par de imágenes de, bueno, pues algunos, el acelerador, el contenido que tiene el acelerador de partículas dentro de ese gran espacio, y un análisis sobre un material que nos llegó al laboratorio, pues concretamente de un vidrio. Solamente para terminar, decirles que, bueno, que este tipo de análisis los hemos realizado en determinados casos. No voy a exponer más que dos ejemplos pequeñitos. Un caso que se nos pidió por parte de la Fiscalía Coordinadora, que es un expolio que se produjo en la necrópolis celtibérica de Tiermes, un expolio enorme sobre muchas de las tumbas. Y entonces, cuando nos llegó el material incautado, que había sido no solamente incautado in situ, sino también en domicilio, pues procedimos a hacer un análisis de tipo compositivo elemental de algunos de los materiales que nos llegaron, para ver, entre otros casos, su composición, si se podía asimilar a las piezas originales que se conocían del lugar, o como en la muestra que ahora les pongo en la imagen, pudimos detectar que estas mismas personas estaban introduciendo en el mercado piezas falsas. Pudimos detectarlo perfectamente a través de los análisis IVA, porque no solamente por la costra de alteración superficial, sino porque aparecieron elementos que no estaban en los metales de ese momento, los arqueológicos antiguos, sino que han sido de aleaciones recientes. Y la última imagen, en este caso, porque coincidimos demostrar, y así se puso en evidencia en el juicio, que había una coincidencia analítica en las composiciones entre piezas expoliadas con otras que se habían obtenido en la excavación arqueológica de ese lugar y que previamente habían sido analizadas. Y esto nos permitió, pues, asegurar que el lote incautado procedía de ese lugar, y por tanto que procedía del acto de expolio que se había consignado por la Guardia Civil y la Policía Judicial en el lugar de los hechos. Y por tanto, simplemente decirles que desde esta universidad, a través de diferentes campos, diferentes lugares de análisis, pues se trabaja de manera, pues, complementaria, y con el tiempo que nos queda de nuestra labor, también en una colaboración que ya lleva siendo bastante constante
con la Fiscalía en la resolución de algunos delitos de carácter patrimonial que afectan al patrimonio arqueológico y donde se nos pide que podamos intervenir porque se pueden hacer análisis o algún tipo de resolución analítica. Muchas gracias a todos por haberme escuchado y también por estar presentes en este foro esta mañana.